Bueno, estamos de regreso recordando, homenajeando también a aquellos cronistas que hicieron grande al servicio informativo de esta casa, con Jorge Zapata. Hablábamos de esa época convulsionada, se daba mucho el tema de los secuestros y también de este tipo de secuestros como es ahora, que secuestraban camiones con mercadería, en este caso creo que es de un camión frigorífico, en este caso también era de Leer. Vamos a ver si podemos identificar al cronista de esa época. Veamos. Se protagonizó en Córdoba un nuevo hecho de los denominados repartos efectuado por un grupo subversivo del medio. El comando denominado Ejército Revolucionario del Pueblo asaltó el camión que ustedes están viendo, Mayor San Martino. Esta mañana efectivos del Comando Radioeléctrico en conjunción con personal de la seccional séptima tuvieron una actuación relacionada con la detención de un supuesto comando guerrillero. ¿Usted qué conoce sobre eso? Estamos ubicados aquí en el Centro Médico del Trabajo frente a Materfer, donde lamentablemente la primera información recibida sobre el deceso de una persona en los acontecimientos del barrio Avellaneda se confirma. Aquí existe sobre esa camilla... Bueno, ahí estamos, ¿no? Era esa época convulsionada, con secuestro. Veía que le hacían a Nata San Martino, que después es asesinado en Alta Córdoba. Sí, se que secuestraban. Llegó a ser jefe de la policía, digamos. Exactamente, se secuestraban no solo camiones con carne, sino camiones con leche y se repartían en las villas en esa época, casi que era un tema bastante cotidiano. No pasaba una semana sin que algún acontecimiento de esa naturaleza sucediese. Nosotros ingresamos al informativo, Daniel, Sí. alrededor de las 5, 5 y media de la mañana. De 5 y media a 7, la tarea era prácticamente conocer todos los hechos de violencia que habían sucedido. Y cuando digo de violencia, digo de secuestro de personas, secuestro de bombas, desapariciones, tiroteos, en fin, era tremendo lo que se vivía en esa época y era todos los días. Aunque aparecía algún comunicado o algún llamado que nos decían en tal bar, había que buscar en el baño un comunicado donde nos informaban de hechos. En fin, era una época realmente convulsionada y tremenda, ¿no? Bueno, lo y que violenta. Lo que vamos a recordar ahora es mudo, pero es una reunión de periodistas. Así que no sé si es una asamblea o estaban analizando alguna cuestión propia y particular. A ver. Ahí se ven porque hay de todos los medios, es Saonero, Saccheto. Ahí está de vuelta quien veíamos recién. Como que hay de varios medios, aunque los de adelante y todo eso son de esta Albarrán, casa. Pedro Troilo. Sí. De Luis Reinaudi sin barba. Sí. Marchini. Mira, no me atrevo con certeza a recordar esa escena, pero es muy probable, Sí. Por esa reunión de periodistas y periodistas calificados, porque en esa época existía un gremio que era el tradicional de prensa, que era el círculo de prensa, ¿tá? Claro. Más perfumado, digamos, por darle un calificativo. Y después nace el sindicato, donde el sindicato introduce el término de trabajador para el trabajador de prensa. Entonces, estaba la gran discusión si los periodistas éramos una profesión liberal, de ejercicio liberal, o éramos simplemente trabajadores. Finalmente se produce la fusión de los dos gremios, se unen y ahí surge el círculo sindical de la prensa. Seguramente es muy probable, esa reunión haya sido alguno de los prolegómenos de esa fusión de los gremios, porque he visto representantes importantes de ambos sectores sindicales. Bueno, buscando el archivo me encuentro, porque he ido uno por uno, esta es la primera nota que yo veo con la participación de una mujer, o sea que se había incorporado como cronista una mujer. ¿Vos te tocó trabajar con compañeras en esa época? Sí, entonces sí. no esa la conoces. Sí, sí. A ver, te la muestro y vos me decís. Veamos. Por lo que ayer pudo ser una tragedia. Ayer la explosión de un tanque de gas
de las industrias químicas Piresol, ubicadas aquí en barrio Yapeyú, provocó una gran alarma en un vasto sector densamente poblado. Hoy Crónica 10 entrevista a una vecina del barrio domiciliada enfrente a las industrias químicas Piresol. El Instituto de Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba ha iniciado el estudio de las proposiciones elevadas por el Ministerio del Interior en relación a la elaboración del plan político del gobierno. Crónica 10 entrevista ahora al doctor César Enrique Romero, titular del Instituto de Derecho Político. Doctor Romero, según lo trascendido, el instituto sería... Bueno, vos la conocés. No, yo también la conocí, pero yo la conocí como jueza. No solo que, como vos, Daniel, dijiste, se incorpora la mujer, en este caso haciendo una entrevista, sino que esa mujer, Sí. que se llama Graciela Bordoy de Pisicari, Claro. llegó a ser la secretaria general del informativo de Canal 10. O sea, la manda más Claro. del informativo del Canal 10. Y fue mi jefa. Mira vos. Y de quien tengo el mejor de los recuerdos, el mejor de los conceptos. Después dejó el periodismo y pasó a la justicia y se acaba de jubilar como jueza de instrucción en la Cámara de Córdoba. Sí, sí. Y cuando pasó a ser jefa, o sea, dejó de hacer las notas en la calle, era muy exigente con quienes éramos la nueva camada de jóvenes periodistas que salíamos a la calle y discutíamos permanentemente las notas que ella nos hacía, las críticas, luego que llegábamos cada día. Pero te doy otro dato. Sí. En esa época un movilero de Canal 10, cuando llegaba luego de su jornada de trabajo en la calle, traía entre 6 y 7 notas producidas, desde notas de altísimo valor periodístico hasta notas misceláneas. Bueno, yo 7 notas por día. en la época en que yo empecé a trabajar... No me digas que más porque no te voy a creer. No, en la época bueno. que yo empecé a trabajar, normalmente traían 2 o 3, ¿viste? Y yo era el único que traía 5, que creo que eso hizo lo que me quedara después, posteriormente. Te estoy diciendo al comienzo, ¿no? Mi jefe era Juan Carlos Vaca, que también lo vamos a recordar. Avanzamos a ver con otras imágenes de colegas que hicieron grandes los SRT. El directorio del Banco Nacional de Desarrollo ha sesionado hoy en nuestra ciudad. No es un hecho casual porque es un acto complementario a la celebración del 25º aniversario de la sucursal de esa institución en Córdoba. Y tampoco es un hecho casual que su presidente sea un hombre del interior, un hombre de Córdoba. Crónica 10 entrevista al subsecretario de Salud Pública de la provincia, doctor Sixto Gerardo González. Doctor González, ¿cuáles son los alcances de la reglamentación de la ley que se entiende prácticamente significa la privatización de los hospitales de la provincia? En Santa Rosa y Sucre, un supermercado, el intendente municipal está realizando en este momento el primer procedimiento de control de congelamiento de precios. Claro, ¿cómo no va a tener esta historia Canal 10 con tremendos periodistas Claro. en la calle? Medina, uno de los grandes periodistas. Lo conocí a Medina porque después, con el gobierno de Angelós, no me acuerdo si el primero, el segundo o tercero, trabajaba en Casa de Gobierno. Hacía prensa en la gobernación y me acuerdo que a la 1 de la tarde, en la sala de prensa, teníamos que quedarnos callados porque él pasaba el parte a todas las radios del interior. De ahí me acuerdo, el Gordo Medina le decían. El Gordo Medina, Claro. sí, efectivamente. No lo había conocido hasta que vos decís el apellido. Me resultaba conocido, pero ahora que vos decís, sé quién fue Medina. Claro, ahora en este repaso que has hecho vos de movilero de los SRT, me doy cuenta el por qué fue grande los SRT en Claro. su periodismo. A nosotros nos llamaban de todos los medios de Buenos Aires, llamaban a Radio Universidad y a Canal 10 en busca Claro. de las noticias, de la primicia, en fin, y se escuchaba además, todo lo que producía Canal 10 tenía la enorme repercusión, no solo de ser noticias, sino generar la noticia, generar el impacto, y Canal 10, es decir, como he dicho en alguna oportunidad en este ciclo, no solo era el canal más visto, sino era el canal que hacía historia. No Claro. solo la reflejaba, sino que la hacía. Muchas de las notas que hacían los mobileros en la calle reflejaban lo que sería parte de la historia de Córdoba, desde cosas importantes hasta cosas más pequeñas. Bueno, el que vamos a mostrar ahora, sí, lo conocí, fue mi primer jefe, el que me exigía esas 5 notas.
y que en realidad aprecio mucho y respeto profesionalmente. Llegó a tener varios cargos acá, después de jefe, en algunos momentos fue el gerente general, en la época de los informativos de la noche, en la época en que vino Rebeca y toda esa época, Juan Carlos Vaca, que por las imágenes también arrancó jovencito igual que vos. A ver. Crónica 10, entrevista al secretario del Sindicato de Empleos Públicos, señor Raúl Ferreira. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se mantiene la ruptura de diálogo con el gobierno? Mañana martes y el miércoles se cumplirá en todo el país un paro nacional del magisterio que ha sido decretado por el Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes. Con tal motivo, Crónica 10 entrevista al señor Simón Rudmisky, miembro del triunvirato de la Unión de Educadores de la provincia. Señor Rudmisky. Parece que esa nota lo hubiera hecho ayer, no ha cambiado nada, Juan Carlos Vaca. Está hoy exactamente igual que en esas notas. Sí, bueno, lo entrevistaba al secretario Ferreira del CEP, ¿no? Que fue el Gordo Ferreira. El Gordo Ferreira, conocido, que hoy lo reivindican dentro del Sindicato de Empleados Públicos, ¿no? Como que llegó adelante la incorporación de ese gremio. Bueno, seguimos avanzando. Sí, Juan Carlos Vaca, con mucha participación en la radio, pero también después aquí en la televisión, que le fue dando forma a lo que fueron, en ese entonces era la Crónica Segunda, hoy Crónica Central, ¿no? Así, con mucha participación de aquellas épocas. Avanzamos. No lo tenía como periodista, yo lo conocí como locutor, como un gran locutor. A ver si te acordás cuando lo veas. Jorge Abelardo Ramos, secretario general del Partido Socialista de Izquierda Nacional. Indudablemente uno de los movimientos sociales argentinos que Crónica 10 consulta con respecto a los anuncios del señor presidente del viernes último. ¿Usted qué opina, señor Ramos? Bueno, nosotros creemos de que la fijación del calendario electoral habrá de poner fin, al menos por un tiempo, a los intentos golpistas de los que se había hecho eco la opinión pública en los últimos tiempos. Córdoba sigue siendo indudablemente a través de los años el termómetro de la actividad social y últimamente política del país. El Partido de Izquierda Nacional ha realizado un encuentro de sus afiliados o de sus simpatizantes. ¿Cuáles han sido los resultados y qué se ha tratado fundamentalmente? Bueno, durante los días... Qué lujo, ¿eh? Sí. Chicho Salinas, Claudio Salinas. Claudio Salinas. Haciendo notas para el noticiero de Canal 10, cuando en esa época además era el conductor de uno de los programas más exitosos de la radio, de la historia de la radio cordobesa, que era el Escarabajo de Radio Universidad. Claro, a la siesta era eso, ¿no? ¿Cómo? A la siesta, sí. Sí. Para mí fue uno de los grandes programas. Yo tuve el honor de formar parte del equipo que conducía Claudio Salinas, yo lo Mabel escuchaba, López. de chico lo escuchaba ese programa, por eso me acuerdo. Claudio Salinas, Mabel López, Beto Claro. Esquinazzi, Carlos Lopretti y quien te habla. Hacían el Escarabajo. Y en esa época, vos mencionaste a Claudio como locutor. Sí. En esa época es una voz privilegiada, Sí, sí. además presentador de grandes festivales. Lo convocaron de la BBC de Londres para que fuera la voz de la BBC de Londres en español para toda América Latina. Bueno, ese era el nombre artístico que se usaba mucho en esa época. En realidad él se llamaba María Rosa Bustamante. Así es, María Rosa Bustamante. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Dale.